Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es Tiziana Policel, presidenta del Consejo Nacional de Comercio y Servicios, Concecomercio. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Gracias a ustedes. Lo que ha sido noticia en los últimos días ha sido los distintos análisis que hay acerca de Gustavo Petro como presidente de Colombia y la reanudación del comercio con ese país. Hay optimismo moderado, retos, desafíos que superar. Yo quisiera conocer desde la postura de Concecomercio qué se espera en este sentido. Bueno, obviamente que se espera un restablecimiento de unas relaciones que nunca debieron interrumpirse. Realmente teníamos unas relaciones comerciales muy interesantes a lo largo de, además históricas, hay una vinculación importante con Colombia y la interrupción que se produjo de un tiempo a esta parte pues no fue buena ni para Venezuela ni para Colombia y evidentemente aspiraríamos a que reiniciemos unas conversaciones que cuando decimos también nosotros moderado es porque después que has perdido el ejercicio comercial, se requiere tiempo para restablecer esos lazos, esa confianza y que realmente se reanuden de manera, digamos, buena para ambas partes esas relaciones. Pero además hay que esperar sus cuadros en las distintas instancias en Colombia y creo que es pronto para digamos, imaginarnos ese escenario, pero nosotros quisiéramos evidentemente que fuera un escenario de restablecimiento de relaciones comerciales. Si se contrasta la realidad de Venezuela para el momento de la ruptura de esas relaciones comerciales a la Venezuela de hoy, ¿qué ventajas competitivas hay desde el punto de vista del sector de comercios en el país? Bueno, del lado de Venezuela tenemos desventajas y la desventaja principal sin duda es el tipo de cambio, ¿no? Tenemos un cambio de alguna forma controlado que no nos hace competitivos afuera y eso es algo que hay que superar. Pero en productos como tal sí habría una oferta interesante de productos que ofrecer e insisto, retomar una relación después que ha habido una interrupción requiere ajustes, requiere tiempo y probablemente no sea lo rápido que algunas personas están esperando, pero si hay buena voluntad de ambas partes yo creo que lo podemos lograr. Profesora, usted había hecho mucho énfasis en la necesidad de la revisión del impuesto a las grandes transacciones y señalaba que pudiera ser un ala herida en la economía del país cuando se ventilaba un proceso de crecimiento. Ahora que se ha ejecutado este impuesto, ¿cuál pudiera ser la apreciación? Realmente, tal como nosotros habíamos previsto al inicio, no se ha podido, el 100% de los comercios no han podido todavía adaptar sus máquinas, sus sistemas al cobro del impuesto. Esto, por supuesto, les han generado problemas a esas empresas que aún no han podido hacerlo, porque si son empresas formales, entonces no pueden recibir pagos en moneda extranjera y eso es una limitante. Estimamos que cerca de un 50% de las empresas que deberían estar cobrando ese impuesto aún no lo pueden hacer por temas técnicos. Recordemos que señalábamos el costo de la máquina fiscal, el costo de la adaptación y por supuesto estas ventas de alguna manera se pueden estar desviando hacia el comercio informal. Ahora bien, hay otros elementos en este momento que han incidido, yo diría que incluso con mucha más profundidad que el propio impuesto a las grandes transacciones financieras, que es el tema del contrabando, que en los últimos meses hemos visto realmente con gran preocupación un incremento importante, no solamente de ingresos de mercancía por vía ilícita, sino además de falta de controles en las aduanas, puertos, aeropuertos, para el ingreso de productos que no reúnen las condiciones mínimas de calidad. Y eso hemos hecho de hecho un llamado formal, muy serio, muy respetuoso para que se restablezca la comisión presidencial contra el fraude aduanero, contra los ilícitos. Esa comisión fue creada en el 2001, se puso en funcionamiento en el 2002 y tuvo un desempeño muy favorable, porque había, por supuesto, representantes del gobierno, representantes de los empresarios, y en esa mesa se llevaban los casos concretos que nosotros detectábamos que podía haber ilícitos, y por supuesto, del lado del gobierno hacían las investigaciones pertinentes, porque nosotros no tenemos competencia de investigación. Y hubo casos exitosos, o sea, hubo resultados exitosos de esa comisión. Luego dejó de funcionar, probablemente porque el ilícito no se manifestaba, pero ahora volvemos a ver casos verdaderamente preocupantes. Alimentos, medicamentos,
y autopartes, probablemente. Esos serían los principales rubros. No son los principales. Eso se observa en calzado, eso se observa en prendas de vestir, en muchos otros productos, en juguetes, pero sin duda los 3 primeros que mencioné son aquellos que pudieran atentar contra la salud de las personas e incluso de la vida. Una autoparte que no tenga calidad, la calidad requerida, pues bueno, va en un vehículo en donde no solamente pueden tener un accidente quienes van en el vehículo, sino terceros. Entonces hay unas consecuencias graves del tema de la falta de control en las aduanas. Entonces hemos señalado, existe esa disposición que crea esa comisión y nosotros estamos pidiendo que se restablezca porque es necesario abordarlo. En el caso de medicamentos también es grave y en el caso de los alimentos. Aquí se perjudica el fisco porque deja de percibir, nos perjudicamos los comerciantes formales porque se crea una competencia desleal, pero el más desasistido es el consumidor, que a veces no sabe que está consumiendo productos que no tienen calidad o productos falsificados. Entonces ahí es necesario, es importante que esto se aborde e insistimos dando, digamos, prioridad a aquellos productos que incluso ponen en riesgo la vida de las personas. Hay un tema interesante también a analizar y es el incremento del precio del gasoil. ¿Cuál es el impacto que tiene para el sector comercial y sobre todo cómo se traslada al consumidor final y cuál es la apreciación acerca de cómo se debió haber manejado esta sinceración de precio? Sí, bueno, como siempre hemos dicho, todas estas medidas requieren de consulta previa que no ocurre en la mayor parte de los casos. Y es importante que antes de tomar medidas de este tipo, bueno, se recurra a quienes son los usuarios, a quienes son los consumidores de los productos y a quienes comercializamos, los fabricamos, etcétera, porque ahí se puede obtener información muy valiosa. Pero el precio es clave, pero quizás lo que reclaman, especialmente los transportistas, especialmente aquellas empresas que requieren ese producto como parte de su producción, como puede ser la agroindustria, que la necesita para tractores, para maquinarias y por supuesto para el transporte de mercancía, lo que más señalan es que el precio más caro que puedes pagar por un bien es cuando no lo tienes. Es que sea un suministro constante, porque es la intermitencia en el suministro lo que genera mayores problemas porque no puedes planificar. Entonces, por supuesto que eso encarece el precio del producto porque si una unidad de transporte está detenida 4 o 5 días esperando abastecerse, esos 5 días son un costo que finalmente se traduce en el bien final. Cuando se hizo el anuncio de las medidas económicas y se hace la reducción del anclaje legal, uno de los aspectos que miró con mayor optimismo el sector privado fue la posibilidad de establecer líneas de créditos con las instituciones bancarias. Hasta ahora, ¿cuál pudiera ser el balance de esa reactivación de las líneas de créditos y si usted lo está viendo cómo se ha instrumentado? No, lamentablemente muy poco, insuficiente, digamos, para poder atender justamente a los consumidores. Nos preocupa el crédito al comercio, pero quizás también nos preocupa muchísimo el crédito al consumo. Es importante que el ciudadano disponga de una tarjeta, disponga de un crédito mínimo para poder solventar sus necesidades, una emergencia médica, una avería en su vehículo en el donde se transporta a su trabajo. Esas cosas con las que en cualquier país del mundo la gente puede resolver una emergencia utilizando su tarjeta de crédito. Allí es donde nosotros insistimos, el crédito al consumo, y en el caso del crédito al comercio, nosotros hemos estado observando y vamos a tener las cifras quizás la próxima semana con mayor precisión, pero de un preliminar el sector comercio reporta que el segundo trimestre del año las ventas han bajado en relación con el primer semestre del año. O sea, hay una caída del poder adquisitivo del venezolano. Hay esa leve recuperación que veíamos enero, febrero, marzo, en realidad ahora la curva está bajando. Y cuando preguntamos, según los comerciantes, una de las razones, pues una de las razones que señalan, una es el contrabando y por eso mi explicación anterior, y la segunda es el tema del crédito, porque con el crédito no han podido reponer inventarios. Entonces, evidentemente, eso también perjudica las ventas. Si no repones inventarios, pues tienes problemas para vender. Entonces, no hemos visto realmente una reactivación de crédito que podamos decir que apunta a esa recuperación que aspiramos.
Aparte de esa economía subterránea que usted señala, indicadores de ANSA apunta, Asociación Nacional de Supermercados y Afines, que hay un crecimiento del 4% de sus ventas en los últimos meses. ¿Cómo vislumbra esta situación que ellos reportan? Bueno, recordemos que alimentos y medicamentos tienen un comportamiento muy diferente a otros subsectores del comercio. Como hemos señalado, aquellos que atienden a la construcción no ven recuperación de ningún tipo, mientras que, por supuesto, alimentos y medicamentos, pues siempre hay esa tendencia. Insisto, nosotros también tenemos dentro de las cámaras regionales justamente afiliados distribuidores de alimentos, distribuidores de medicamentos, porque cubrimos esa área también. Y ellos, insisto, son algunos de los que nos reportan que las ventas en el segundo trimestre están teniendo un comportamiento inferior al primer trimestre. Y eso es lo que hay que abordar. Por supuesto, usted señalaba al principio, el impuesto a las grandes transacciones también lo mencionan, pero quizás en el orden de prioridades está contrabando, crédito y luego vienen los demás elementos. No menos importantes, por supuesto, también como problemas de flujo de caja que tienen que ver con el tema crédito, flujo de caja, es la voracidad fiscal, que es otra de las cosas que tiene realmente abrumado el sector comercio. ¿Cómo debería atenderse este tema de la política tributaria en el país para fortalecer al sector comercial, al sector privado? Lo principal es que justamente se entienda la necesidad de ampliar la base tributaria. Nosotros hemos insistido desde Consecomercio en que los impuestos hay que pagarlos, pero tienen que ser racionales. Para que sean racionales, tenemos que entender que los impuestos debemos pagarlos todos. Y ese es un esfuerzo que tienen que hacer las alcaldías de empadronar, ampliar la base tributaria para que todos nos corresponda pagar. Lo que está sucediendo en este momento es que apenas pagan impuestos el 20% de un 100% que debería pagarlo. Entonces, ahí es donde está la irracionalidad. Eso es lo que reclamamos como sector formal, que tiene que haber primero una recuperación, un esfuerzo para formalizar a los informales. Los informales quieren formalizarse, pero es largo, engorroso y costoso. Entonces tenemos que revisar todo lo que está impidiéndole al informal pasar a la formalidad, porque eso además nos va a ayudar a lo que más nos preocupa, que es el hecho de que muchos formales, por esta confiscación en sus negocios que representa unos impuestos que ellos dicen claramente que se llevan cualquier tipo de ganancia que puedan tener, es necesario, por supuesto, que eso se traslade a muchos más contribuyentes y cada uno nos va a tocar pagar un poco menos. Siempre se dice como un leitmotiv que la realidad de Caracas es distinta a la que se vive en el interior del país. Quisiera que nos diera un balance de lo que está sucediendo en el sector de comercio y servicios, sobre todo con el tema de la electricidad en el interior del país. ¿Cómo está? Sí, Occidente sigue reportando, de hecho, en las últimas 2 semanas se ha agravado el tema de las interrupciones. Son muchas y cada vez más largas en el tiempo, de más tiempo cada una de las interrupciones. Eso, por supuesto, genera no solamente interrupción en todo lo que es el cobro, en todo lo que es la actividad comercial como tal, pero eso tiene repercusiones muy serias en aquellos comercios que manejan insumos refrigerados y todo ese tipo digamos, de productos. En Occidente probablemente pudiéramos mencionar que los casos son más graves, pero en todo el país está ocurriendo. En todo el país, digamos, el tema eléctrico sigue siendo un problema para las regiones. Y por supuesto, lo que usted señalaba antes del combustible, gasolina y gasoil con la intermitencia, también hace que ocurran cosas en muchas ciudades de Venezuela que no ocurren en Caracas, y es que a las 2, 3 de la tarde la ciudad prácticamente se apaga, o bien por problema eléctrico o bien por problemas de combustible. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Se nos agotó el tiempo. Tiziana Policel, presidenta del Consejo Nacional de Comercio y Servicios, Consecomercio. Siempre un honor hablar con usted. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también. Hacemos una breve pausa. Al regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.